En algunas personas, el convencimiento de que se proclame cristiano a sí mismo suena a veces dudoso. Pareciera que cada uno de nosotros no siempre da la talla de discípulos. Esto sucede cuando se empieza a notar que no todo es oro lo que reluce, que el lecho de rosas que se le predica a los incrédulos se transforma en un camino de espinas y al menor de los descuidos nos encontramos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces muchas de estas inquietudes que deambulan en nuestro corazón engañoso empiezan a ganar notoriedad. ¿Será este el verdadero camino o es una mentira? ¿Realmente esta es la manera de ser salvo o hay otras cosas? ¿Esta es la vida del creyente? ¿No hay un atajo más confortable? Ante las dudas generadas por un evangelio complaciente, las personas sin respuestas ni firmeza y mucho menos certeza de salvación empiezan a quedar a la deriva. Y aquellos que tienen la enorme tarea de guiarnos mediante la enseñanza solo se detienen en los pastos delicados y no en hablar también del valle de sombra de muerte y de la vara y el cayado como sostén y presencia en tiempos sombríos. Empiezan a generar condiciones de satisfacción permanente para que las ovejas no abandonen la burbuja. Reuniones fabulosas, fiestas centradas en exaltaciones terrenales, el Día del Padre, la Madre, cultos proféticos, la presencia de adoradores espectaculares, predicaciones cargadas de emocionalidad, discursos motivacionales asentados sobre aseveraciones positivas que acarician tiernamente al oyente, pero que no lo desafían a rechazar el pecado. Todas las cosas que nos confrontan o nos obstaculizan empiezan a ser pruebas, demonios, mala suerte, desiertos. Pero de juicio, de pecado, de arrepentimiento, de amonestación, de aflicción del Espíritu Santo, de señorío de Cristo, no se habla. Y de pronto se empiezan a escuchar cosas como arrebato, declaro, yo establezco, decreto, yo activo, yo desato, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, este tipo de declaración, considerada poderosa por los que la ejecutan, pone en primera persona a sí mismo, relegando la acción de Dios como circunstancial y testificativa. Yo declaro en el nombre de Jesús que bla, 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 bla. En segundo lugar, pervierte el credo de la omnipotencia de Dios al entender que las personas pueden obrar en lugar de Dios. Yo arrebato de las manos del enemigo todo lo que... Este tipo de aseveraciones, además de ser mentira, blasfeman el nombre de Dios, porque además de hacer lo que no nos es posible ni lícito hacer, está poniéndonos en el lugar del Altísimo, haciendo algo que no podemos porque no tenemos la capacidad, no somos Dios para hacerlo y sobre todo no nos corresponde. No tenemos autoridad para decretar nada, ni para activar, ni establecer, ni atar, ni desatar nada que solo Dios puede hacer. Ir o hacer algo en el nombre de Jesús significa como enviado, no como un testaferro que se adjudica poder, atribuciones, propiedad, autoridad y uso libertino. El único todopoderoso es Dios, no hay otro. El único justo es Dios y no hay otro. ¿Por qué razón solemos sucumbir tan fácilmente a la tentación de sentirnos superpoderosos? ¿Por qué es más sencillo creerle al diablo cuando dice seremos como Dios y no a Dios diciendo que no nos damos cuenta que estamos en un mundo depravado y si no cambiamos no vamos a poder disfrutar de la salvación? ¿Para qué necesitaríamos ejercer poderes sobrenaturales por nuestra soberana cuenta estando al lado del que es la fuente de todo? Nuestro egoísmo siempre pugna por salir. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús, y Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya no alcanza a ser como Dios, sino que además el diablo exige demostrar que Dios ya no es necesario en nuestras vidas. ¿Qué buscamos en la iglesia o entre los cristianos? Bienestar, prosperidad económica, felicidad efímera, pareja, un grupo de terapia espiritual. ¿Qué vamos a ver cuando nos congregamos? ¿Qué esperamos que suceda? ¿Que llueva oro? ¿Que se derrame el aceite de la unción y nos proclame reyes? ¿Qué hay del fuego consumidor? ¿Qué hay de la profunda convicción de pecado? ¿Qué hay de pena y dolor en nuestro corazón por la mediocridad de nuestra lealtad? ¿Qué hay del señorío y soberanía divina? ¿Qué hay de la justicia de Dios? ¿Qué salimos a ver? Una rama que se mueve. Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué concluiremos?, dice Pablo.
¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, versículo 8. Un evangelio parcial produce expectativas humanas muy altas y crecimiento espiritual muy bajo. Ante los primeros tropiezos no encontramos respuesta que nos afiance en la fe, que nos afirme en el camino y que nos dé certeza de salvación. Sepan que un evangelio incompleto no trae salvación y que este ocultamiento deliberado de la verdad es una mentira y que esto tiene recompensa nefasta en la vida venidera, que esto será juzgado como negligencia de nuestra parte. Cada vez que nos sentamos en el trono, pretendiendo hacer cosas por nuestra cuenta, declarando, profetizando, activando, decretando, nos hacemos mentirosos y negamos a nuestro Dios por cuanto estamos ocupando su lugar. Y tengamos en cuenta además que los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Que nuestro Señor Jesucristo y el Padre maravilloso nos dé su Espíritu para que seamos sabios y podamos entender cómo es Dios. Que nos haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Que entendamos bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Ese mismo poder que resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono y con el que Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá.